Un saludo, licenciada y compañeros. Mi nombre es Bárbara Gabriela Castro Durán y en esta ocasión les voy a explicar el ejercicio número 8 del capítulo 10 de la geometría de Baldor, el cual es semejanza de triángulos. El ejercicio número 8 se enuncia así. Si tenemos el ángulo A igual al ángulo 1 igual al ángulo 2 igual a un ángulo recto, demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo ACD y establecer la proporcionalidad entre los lados homólogos. Primero tendremos nuestra hipótesis, la cual es que el ángulo A, o sea este ángulo, es igual al ángulo 1, este ángulo, es igual al ángulo 2, igual a un ángulo recto. Nuestra tesis es que el triángulo ABC es semejante al triángulo ACD. Ahora tenemos nuestra demostración, la cual haremos por medio del ángulo A, que nos dice que es igual al ángulo 1, igual a 90 grados por hipótesis. Y el ángulo 1 es igual al ángulo B por medir un ángulo recto. Ahora tendremos nuestra igualdad de ángulos. Si sabemos que el ángulo A es igual al ángulo 1, pero también sabemos que el ángulo 1 es igual al ángulo B, por lo tanto tendremos que el ángulo A, o sea este ángulo, va a ser igual al ángulo B, este ángulo, por medir un ángulo recto. El ángulo C, o sea este ángulo, va a ser igual al ángulo C', porque son ángulos en común en el triángulo. Por lo tanto, sabremos que el ángulo A', o sea este ángulo, va a ser igual al ángulo D por suma de ángulos. Seguidamente veremos la manera de establecer la proporcionalidad. Primero determinamos la igualdad de los ángulos. Sabemos que el ángulo A es igual al ángulo B, el ángulo C es igual al ángulo C', el ángulo D igual al ángulo A'. Luego preparamos las igualdades. En la parte superior escribimos los ángulos de uno de los triángulos, en un orden cualquiera. En este caso vamos a tomar el triángulo ACD, que es el triángulo amarillo. Escribimos el ángulo A igual al ángulo C igual al ángulo D. En la parte inferior escribimos los ángulos correspondientes iguales a los de la parte superior. Sabemos que el ángulo que corresponde al ángulo A es el ángulo B, al ángulo C, ángulo C', al ángulo D, ángulo A'. Seguidamente, a cada ángulo le asociamos su lado opuesto. Nosotros lo podemos visualizar en los dos triángulos. Sabemos que el lado opuesto del ángulo A es el segmento CD. El lado opuesto del ángulo B es el segmento C', A'. El lado opuesto del ángulo C es el segmento AD. El lado opuesto del ángulo C' es el segmento A'B. El lado opuesto del ángulo D es el segmento AC. Y el lado opuesto del ángulo A' es el segmento BC'. Ahora suprimimos los ángulos y tenemos la proporción. Eliminamos el ángulo AB, el ángulo CC', el ángulo D, A'. Y ahora ya tenemos nuestra proporción. Esta ha sido la explicación del ejercicio número 8 del capítulo 10 de la geometría de Baldor. Gracias y pasen un feliz día.